soledad en el deporte, acerca de, principalmente este agregado que tiene la pandemia y cómo tienen que enfrentar Tokio 2020, quizás con algunas modificaciones respecto de otros años. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso con Alejandro Schuchman, con esta columna de psicología que siempre nos brinda tantas herramientas. Para presentarlo, lo hacemos de esta manera, mirá. El cuerpo intenta y la cabeza manda. Ese es el dilema que atraviesa todo deportista olímpico. En el alto rendimiento físico, los profesionales tienen un doble rigor. Por un lado, el físico, y por otro, el psicológico. ¿Cómo hacer que la cabeza no juegue una mala pasada? A veces sucede que cuando uno juega algún deporte con amigos para pasar el rato, lo hace mucho más relajado y es hasta posible que nos destaquemos y lo disfrutemos más. En cambio, en la alta competencia, cuando nos enfrentamos con ajenos y ante lo desconocido, todo se tensa, las dificultades crecen y en muchas ocasiones los nervios suelen jugar una mala pasada. Años de trabajo puesto en juego en un pase, una brazada, una carrera. Es un minuto que parece definirlo todo. En la vida cotidiana, algo similar son las situaciones de examen, donde tenemos que contarle a un docente lo que sabemos. La cabeza se nubla y el corazón se acelera. A veces, la tensión de estar frente al evaluador nos bloquea y hace que olvidemos lo que habíamos estudiado. En el caso de un deportista olímpico, esa presión se multiplica por 1000. Es un profesional de élite frente a otros profesionales de élite ante la mirada del mundo. Desde afuera, la presión se asemeja a la de estar a cientos de metros bajo el agua. Ser profesional del deporte parece no ser para cualquiera. ¿O sí? ¿Existe la profecía autocumplida, que consiste que tener tanto miedo de equivocarme hace que después suceda? Que la adrenalina nos permita potenciar el rendimiento. ¿Cómo hacer para dar lo mejor de nosotros y disfrutar? Preguntas para reflexionar sobre la presión que nos ponemos en los momentos importantes de la vida. Y ya está conectado del otro lado Ale Schuchman. Ale, querido, ¿cómo estás? Juan, mi querido, un gusto, chicas, chicos. ¿Cómo va eso? Muy bien, sí, muy bien. Se vienen las Olimpiadas. Qué lindo momento. A mí me gusta más que el Mundial, sí, señor. Sí, hay algunos que dicen exactamente lo mismo. ¿Qué tema sí, el de hoy? Por favor, impresionante porque a mí también me pega un poco de cerca. Yo soy un fanático del deporte y a veces yo me quiero quedar con la última pregunta, ¿no? del informe, que decía, ¿cómo hacemos para dar lo mejor de nosotros y disfrutar? Tantas personas y tantos chicos también que quizás ven el programa y que quieren dedicar su vida al deporte y que a veces es difícil poder disfrutar de un momento en el que tenés que dar lo mejor porque sabés que si no atrás hay otro que te saca el puesto. ¿Cómo hacemos, Ale? Ahí, a ver, esto aplica al deporte olímpico y aplica a un montón de situaciones de la vida. En el deportista, y más en los que juegan deportes individuales. Los deportes en equipo, uno se puede permitir poner los brazos en jarra un ratito, que hay 10 o 4, depende del deporte que sea, que están haciendo el trabajo. Uno puede tomarse un respiro. En el deporte individual, la presión es enorme, está uno solo. Bueno, Bonavena lo decía, ¿no? La inmensidad del ring. En el rincón, cuando te tocan la campana, te quedas absolutamente solo, decía Ringo hace muchísimos años. Y la cabeza ahí juega muchísimo. Yo cuento siempre una historia, Juan, en esto. Yo jugaba al ping-pong cuando era chico, tenis de mesa, jugaba en Ferro. Y era un jugador así, nada, jugaba en el equipo, un pibe. Y una vez en unas vacaciones se armó un torneo de ping-pong. Yo tuve la mala idea de decir que era federado y se juntaron 10 personas a ver al federado. Perdí contra un nene de 8 años, no pude poner la pelotita en la cancha. La cancha se me hizo imposible y yo era un hombre de vacaciones en Ojota jugando al tenis de mesa. No me quiero ni imaginar lo que es un deportista olímpico que tiene todo el trabajo de un año, de 5 años, en un lanzamiento, en una carrera de 1 minuto. Ahí la cabeza juega de una manera tremenda. Hay un nadador, Enamed, ¿lo conocen? El no vidente. Un nadador que fue campeón olímpico y él decía, en una nota muy linda que le hicieron, que estaba en Japón, con miles de japoneses alentando. Yo decía, yo no los entendía y tampoco los podía ver. Entonces me imaginaba que me alentaban a mí y yo visualicé la prueba una y otra vez. Y bueno, salió campeón con eso. Pero digo, acá tan importante o más importante que el físico es cómo ponemos a jugar la cabeza y aplica al deporte olímpico y aplica a un montón de situaciones en la vida, exámenes, situaciones de pareja, un montón de cuestiones en donde sentimos que ahí se nos va la vida y cuando le ponemos ese peso, ahí se nos complica. Tenemos que quitarle peso a una de las cosas más pesadas, este es el desafío.
Bueno, Russo, si no me equivoco, el director técnico de Boca, hace no mucho dijo que están dando mucha ventaja sin público en la Bombonera. Sí, claro, la Bombonera es la Bombonera con público. Yo decía en todos estos tiempos de partidos sin público, ¿el Maracaná es el Maracaná sin público o es una cancha más? Digamos, ¿cuánto pesó, ¿sí? En el Argentina-Brasil el que haya jugado en el Maracaná o en la cancha de Dock Sud? Pregunto como hincha, ahí no como psicólogo. Sin el público y sin toda la presión, la cabeza puede jugar distinto. No puede decir, no, estoy jugando en el potrero de mi casa y olvidarse del contexto, porque no hay un montón de estímulos que juegan y juegan muchísimo. Ahí estoy viendo las imágenes, las Olimpiadas son todo, y es el momento emblemático para cualquier deportista de élite. Cuento una más, Juan, y yo hice un vivo en Instagram con Sheila Avilés, una muchachita de 27 años que es bicampeona mundial de trail en montaña. La piba corre en la montaña, es impresionante lo que hace. Y me decía, bicampeona. El primer campeonato, dice que ella lo ganó con una lesión de su archirrival, y ese no lo pudo festejar porque sintió que le había robado el campeonato a esta chica. Y el segundo se entrenó como nunca y lo ganó con su rival a pleno. Y ella tiene un mantra cuando va subiendo en la montaña, dice fuerza tierra, porque la subida es lo que más le cuesta y así contrapesa. Y me decía que la cabeza es tanto o más importante que el físico. Total. Con lo cual es apasionante y es impresionante cómo se pone en juego todo eso. Dante. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Quiero llevar esto no solo al ámbito deportivo, sino también a distintos ámbitos. Yo soy actor y muchas veces pasa también que arriba de un escenario, los nervios, o en un examen, los nervios te traicionan y te olvidás la cabeza. ¿Por qué tanto en lo deportivo o en estas situaciones de exposición los nervios son los que nos juegan en contra y hacen que nos podamos olvidar? Me encantó. Mira, me acuerdo de la primera charla que yo di en mi vida. Yo acá estoy haciendo una columna para la tele, estoy relajadísimo en el salón de mi casa, disfrutando con ustedes. La primera charla me convidaron un café. Había 30 personas en un club de barrio. No pude tomar el café temblaba, nunca lo pude llevar a la boca. No. Y esto tiene que ver, Dante, con el peso que nosotros le ponemos en la previa. Esta es mi primer charla, esta es la muestra de teatro, esta es la función más importante de mi vida. Todo eso lo que va haciendo es meternos mandato, meternos presión, meternos ficha, y hace que lo menos importante termina siendo aquello para lo que nos preparamos. El examen, la charla o la función de teatro, porque el entorno nos come el coco y es lo que hace que tengamos taquicardia, que nos tiemble la voz, nos tiemble la mano, porque estamos poniéndole un peso enorme a la mirada del afuera. Y acá viene la cuestión, y acá es la diferencia entre el Maracaná con público o sin público, o un ensayo en la escuela de teatro o en el teatro vacío, o la función con público. Ahí lo que nos pesa es la mirada del otro. ¿Por qué el quinto penal de la serie pesa mucho más la pelota que el primero? Claro. ¿Sí? Porque tenemos toda la presión del resultado y todo el país y todo el mundo, depende de lo que se trata, mirando, y el penal de Messi en la Copa América de hace 4 años atrás, y su historia, pues fue el penal que no convirtió. Entonces, es la mirada del 70-30, Ale. 70-30 juega la cabeza 70% en el deporte y 30% el resto, el físico, las condiciones y demás. Y a ver, es posible. Dicen los que corren, una amiga que es maratonista, dice que los últimos kilómetros es corazón, no corres con las piernas. Corres con el corazón y con la cabeza. Entonces yo te diría, sí, no sé el porcentaje exacto, porque obviamente yo no soy deportista, está claro, soy psicólogo, pero deportista no, me encanta el deporte como hincha, pero es un porcentaje altísimo en el deporte y en todas las situaciones, como decía Dante, en las que le ponemos un montón de peso nuestro a partir de la mirada de afuera, porque si no hay público, no hay peso y todo sería súper relajado. Claro, por eso es tan importante cuánto pesa nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra seguridad en nosotros mismos y cuánto la mirada del otro. Pero sí, es un porcentaje. Gonzo, ¿a usted cuánto le pesa en el deporte la cabeza? Mirá, Juani, yo recién te escuchaba, Ale, y pensaba, ¿no? Cómo las presiones, los mandatos, cómo nos sostienen, nos atraviesan. Y yo pensaba, ¿cómo podemos hacer para poder manejar un poco y controlar un poco la presión? Porque yo te escucho hablar del deporte y lo primero que hago es trasladarme a mí, a mis relaciones sexuales. Yo tengo una presión, amigo, que me hace no disfrutar nunca. Digo, tengo una presión que se me vuelve todo en contra. Digo, ¿seré un deportista de élite a la hora de estar con una persona en la cama? ¿Cómo puedo hacer? ¿Usted se considera un deportista de élite?
A ver, Gonzo, no hay un jurado que como en las Olimpiadas te marca, quiero pensar que no hay tal cosa, ¿no? Digamos, cuando vos estás con tu pareja o con un partener sexual, no hay puntuación. Ahí lo que hay que lograr es poder bajar la cosa. Somos dos personas disfrutando de un encuentro. Y si no hay rendimiento, no pasa nada, porque es, las cuestiones que tienen que ver con los problemas en la cama, disfunciones eréctiles. Bueno, ustedes tienen hay una sexóloga en el programa, así que no me voy a meter demasiado en ese tema, pero tienen que ver con esta cabeza. Tienen que ver con esta cabeza. Entonces, quitarle presión y decir, es solamente dos personas disfrutando de un momento íntimo y lo disfrutamos, y si algo no vamos a esperar, mira, ¿sabés qué? Me cansé. No, si vos te pones a ser un deportista de élite, la vas a pasar mal, Gonzo. No, digo, tirá jabalina si querés, pero en la cama disfrutá, quitale peso. No me pongo a llorar, Ale, solo porque estoy al aire, pero te escucho y me emociono. Dale, escribe por privado, te armo una pequeña sesión. Nuestro lugar para vos en la agenda siempre va a haber. Siempre va a haber. Quiero escuchar a Valentina, que es fanática del deporte, por lo menos usted, Valentina, no sé si lo practica, pero sí fanática por lo menos del fútbol, ¿o no? Y practicaba, hasta hace un tiempo practicaba. Ya no me puedo jactar de eso. Pero me quedó sonando algo que dijo Ale. La verdad, practicaba en niveles excesivos a un punto que mi cuerpo me dijo basta y dije, bueno, hasta ahí llegó mi carrera deportiva. Y ahí paré, para siempre. Bien, una cuestión física. No pudiste graduar. No, la verdad que no. Okay. Pero me estás a tiempo todavía. Dale. Sí, ¿no? Sí. Algo que decías ahí de la cancha de Doc Sud. ¿Triunfa el que le gana la cabeza? El que puede creer que está jugando en la cancha de Doc Sud con los amigos cuando está jugando una final en el Maracaná, aunque tenga público. Este contexto, claro, por ejemplo, ¿ayudó a la selección argentina? Mira, podría creer que sí. El que es buen deportista, obviamente, si yo me voy a la cancha del Maracaná y pienso que estoy en Doc Sud, voy a perder igual, pues no puedo correr la cancha entera una sola vez, pero un buen deportista que logra abstraerse de la situación, logra bajarle el volumen a la hinchada rival, logra escuchar las voces que quiere escuchar. No me acuerdo qué futbolista era que decía, yo no escucho a la hinchada, yo escucho las voces del mismo en el deporte, aquellos que... Yo creo que un deportista bueno le puede ganar siempre a uno mejor que si esa persona está bien de la cabeza. Si uno es fuerte mentalmente... A ver, a mí me encanta el tenis. Un tipo como Federer, por ejemplo, yo lo admiro profundamente. Un tipo que no se enoja nunca, va a tirar una raqueta al piso, ¿sí? Por supuesto que esto, que si tenés bien la cabeza, tenés un montón de terreno ganado. Claro que sí. Claro. En todos los aspectos. Brendita. Alejandro, sí, te quería preguntar justamente algo muy puntual sobre lo sintomatológico. Por ejemplo, cuando fui a rendir un examen de manejo a mis 17 años, era como uno de los grandes mandatos que tenía y me quedé ciega. O sea, se me borroneó la vista porque estaba mi papá mirándome. Eso, por un lado, que a mucha gente le pasa antes de ir a rendir un examen. Realmente tenemos ese síntoma y lo tenemos. Y por otro lado, recién nombrabas al tenis y se me vienen estos TikToks / rituales que hacen algunos tenistas antes de sacar o lo que fuere. ¿Qué pasa si no lo hacen? Es la pregunta. ¿Y qué es lo que sostiene ese ritual en su cabeza? Empiezo por el final, Brendi. El ritual es la búsqueda de concentración, hacer foco en uno mismo justamente y aislar todo el entorno y la gente bueno, en una cancha de tenis la gente no debería gritar, pero el ritual tiene que ver con lograr la conexión con uno mismo para un rendimiento de excelencia. Y respecto a lo primero, la sintomatología, el cuerpo es terrible. ¿Sí? El cuerpo es terrible. A ver, hay un montón de historias. Tengo 34 años en la profesión y he escuchado un montón de gente que cuando se queda sin una persona, o sea, me quedé sin voz, ¿sí? Con ese, y se queda sin voz, se queda difónico. Esto es un clásico de la sintomatología en los consultorios, porque la cabeza, el inconsciente funciona así. El inconsciente funciona de esa manera y bueno, vos te quedaste, pobre, y la debes haber pasado horrible, con la vista anulada cuando tenías a tu papá, al instructor, ¿sí? Dando el examen de manejo, para lo cual obviamente tenés que poder ver porque no podés manejar si no mirás. Entonces, el inconsciente hace estas trastadas, es el director de cine más cruel que uno puede imaginar. Las pesadillas
Bueno, hablamos otra vez del tema de los sueños el otro día. Pero sí, claro, cuando uno más claro tiene lo que le pase, lo que nos está pasando, menos síntomas como este que a vos te sacaste el registro, ¿no? Finalmente lo tenés. Sí, obvio. Yo me hice 200 cartelitos, apruebo, etcétera, etcétera, y una semana después lo había probado. Pero bueno, es interesante el poder de autoboicot que tenemos. Ahí lo descubrí. Bueno, claro. Esto es lo que decíamos en el informe, la profecía autocumplida. Va a salir mal, y no tengas ninguna duda de que la cabeza se la va a ingeniar para que el último penal lo tires 10 metros arriba del arco, o que estás dando el examen y te quedes con la vista nublada cuando vos ves perfecto. Sí, claro, la cabeza es cruel en algunos casos, en muchos casos. José y Ari, lo quiero escuchar, que no lo escuché, Ari en La Pampa. José. Yo tengo una pregunta, a ver si te animás a acercar una hipótesis. Porque digo, Argentina tiene una alta exportación de deportistas, ¿no? De futbolistas, jugadores de la NBA, vemos ahora, inclusive ganadores de medallas olímpicas. Y digo, ¿hay algo en la condición psicológica de la viveza criolla que por ahí un poco condicione o colabore a los argentinos a animarse o no sé? ¿Tiene que ver con nuestra psicología o no? No sé, es una pregunta que tengo, que vengo reflexionando sobre este fenómeno, a ver si encontramos como, no sé, cuestiones que unifiquen, ¿no? Como patrones en común. Yo la tomo por otro lado. A ver, nosotros somos grandes exportadores, en comillas, si no parece que fuéramos exportadores de carne, ¿no? Digamos, hay un montón de deportistas argentinos que triunfan en el exterior mucho más que en el país, ¿no? Y yo creo que somos una sociedad que fagocita a los ídolos. Fíjate lo que nos pasó con Messi. A Messi lo hicimos renunciar a la selección. Ale, querido, se nos va el programa. Perdón, Ari, pero se nos va el programa. Te tengo que despedir. Se nos va. Una hora pasa volando, vale, querido. Un placer como siempre. Sí, gracias por estar acá con esta columna de psicología que siempre nos brinda tantas herramientas. Un gusto enorme, y Ari me pregunta después por privado y lo dejamos para la próxima, que le quedó la pregunta colgada. Un abrazo enorme, Juan, y un cariño a todos por ahí. Nos vemos prontito. Un gusto. Chao, Ale.